Buena tarde, directora del grupo, compañeros y compañeras. Me llamo David Antonio Torres Riascos, estudiante de la especialización en gestión y formulación de proyectos de la UNAM. Me desempeño como líder del proyecto del curso Stakeholder. El tema de esta presentación se enfoca en las comunicaciones. A nivel de práctica, esta estrategia se aplica en el proyecto denominado montaje de un sistema de refrigeración de marisco con energía solar para el beneficio de los pescadores de la comunidad de Nuaramito, municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. Esta es una zona de difícil acceso donde no hay conectividad de internet. Por lo tanto, los ejemplos y terminología que utilizaremos en este conversatorio obedecen a restricciones específicas del entorno y del contexto cultural de la gente. La presentación de este tutorial está estructurada en dos partes. En la primera se hace un esbozo en torno a la gestión de las comunicaciones, donde se explica brevemente cada uno de los procesos, tomando como base la guía del PMBOK o PMBOK. En la segunda parte se brinda información sobre la metodología que utilizamos para la realización de la actividad individual y colaborativa del tema en referencia. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye procesos requeridos para asegurar que la planificación, la recopilación, la creación, distribución, el almacenamiento, gestión, control, monitoreo y la disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. En esta etapa se evidencian tres procesos correspondientes. La primera, planificar la gestión de las comunicaciones. Básicamente consiste en determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto. Segundo, gestionar las comunicaciones. Se pretende colocar la información a disposición de los interesados del proyecto, pero esto debe ser de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones de manera eficaz y eficiente entre todos los interesados del proyecto. Tercero, controlar las comunicaciones. Generalmente consiste en comunicar el estado de avance del proyecto. Durante este proceso se asegura que los interesados reciban la información a tiempo y en forma oportuna. Los informes de avance indican cómo se están utilizando los recursos, como por ejemplo se suele incluir información sobre el alcance, sobre el cronograma, los costos, la calidad, los recursos humanos, los riesgos y las adquisiciones. En cada uno de estos procesos se evidencian unas entradas, se utilizan herramientas y técnicas y se contemplan unas salidas. Por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene que ver con la planificación de las comunicaciones. Como entradas encontramos el plan de dirección del proyecto. El plan de dirección del proyecto proporciona información sobre cómo se ejecutará el proyecto, cómo se va a monitorear, cómo se va a controlar, hasta llegar a la efectuación de la etapa de cierre del proyecto. Registro de los interesados. En esta parte lo que se hace es hacer un listado de todas las personas o instituciones que van a tener injerencia en el proyecto, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. Por ejemplo, aquí es bueno saber cuáles son los interesados clave, que como por ejemplo en el proyecto que nosotros estamos ejecutando o estamos desarrollando en esta actividad, por ejemplo, un interesado clave es la alcaldía municipal, el SENA, ¿sí? Como beneficiarios directos del proyecto encontramos a los pescadores, encontramos a las personas del consejo comunitario, ¿sí? Y también es bueno saber aquí cuáles son, por ejemplo, las personas que
que tienen una incidencia y que pueden generar efectos negativos en el proyecto. Otra entrada son los factores ambientales de la empresa. En este sentido se pretende tener información clara del espacio geofísico o entorno donde se está desarrollando el proyecto. En este caso, por ejemplo, específico, como el que le estoy hablando del proyecto que se está ejecutando en la zona rural de la comunidad de Malamito, entonces nosotros allí tenemos contemplado, por ejemplo, unos riesgos ambientales eminentes como son las lluvias, las tormentas, los maremotos, por ejemplo, la fluctuación de la marea, que en ocasiones hace que durante 6 horas no haya paso para realizar las actividades. Todo eso, estos aspectos hay que tener en cuenta. Activos de los procesos de la organización. Es poder determinar con qué cuenta la organización, como por ejemplo si tiene infraestructura física a nivel de local, de equipos, de materiales, los recursos humanos, entre otros aspectos. Como herramientas y técnicas, pues análisis de requisitos, hay que determinar cuáles y cada una de las cosas que necesitamos para poder generar, hacer el proyecto, pero también estos análisis de requisitos tienen que ver con qué elementos nosotros vamos a utilizar para poder tener una comunicación eficaz, eficiente, de manera clara y permanente con cada uno de los interesados que hacen parte del proyecto. Las tecnologías de las comunicaciones, ahí vamos a ver también qué tipo de tecnología de comunicaciones, por ejemplo, vamos a utilizar, si, por ejemplo, tener los computadores, ¿sí? El sistema que vamos a utilizar a través de video, en sí, todas esas partes. Modelo de la comunicación, ejemplo, si lo vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a crear una base de datos electrónicos de acceso compartido, vamos a manejar lo que tiene que ver con las audiovisuales, reuniones, documentos escritos. Por ejemplo, en este proyecto vamos a utilizar pasacalles, volantes, cartas, entre otros. El método de la comunicación. Por ejemplo, nosotros en el proyecto que vamos a ejecutar vamos a tener una comunicación interactiva y multidireccional, que incluye, por ejemplo, llamadas telefónicas, reuniones, videos, conferencias, entre otras. También vamos a tener una comunicación de tipo Plus, que incluye cartas, memorandos, correo electrónico, fax, correo de voz, entre otros. El caso específico del proyecto, como se va a desarrollar en esta forma en unas comunidades rurales, nosotros vamos a utilizar estas dos formas de comunicaciones que son las que más aplican. Las reuniones, por ejemplo, ahí nosotros vamos a decir cada cuánto, en qué momento vamos a hacer las reuniones, en qué tiempo, si hay reuniones formales, informales, todo este tipo de cosas las vamos a manejar durante el desarrollo de este proyecto. En cuanto a las salidas, vamos a tener el plan para la gestión de las comunicaciones. El plan para la gestión de las comunicaciones incluye, entre otros, los canales de comunicación, los formatos, los contenidos del tipo de información que vamos a presentar. Se ubican unas personas responsables encargadas de comunicar, las personas a qué personas se le va a dar la información, qué tecnología, por ejemplo, vamos a utilizar para hacer efectiva esa comunicación, con qué frecuencia le vamos a hacer, si va a ser semanal, mensual. También es bueno definir un glosario de términos comunes y se define el presupuesto para cada una de las actividades. Las actualizaciones del proyecto, por ejemplo, estas también se van a hacer, por ejemplo, a medida que se requieran, pero posiblemente puede ser cada mes o cada 3 meses. Los documentos que están más sujetos a las actualizaciones, entonces estamos, por ejemplo, lo que es el cronograma, el presupuesto y la misma EDT cuando haya que cambiar alguna actividad que genere, por ejemplo, unos atrasos significativos al proyecto. Ahora, en el tema, por ejemplo, que tiene que ver con
Gestión de las comunicaciones. En cuanto a entradas, pues encontramos el plan de gestión de las comunicaciones, informes de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas, pues utilizamos la tecnología de las comunicaciones, que no me voy a detener en esto, modelos de la comunicación, que ya hablé anteriormente, métodos de comunicación, sistemas de gestión de la información, informes de desempeño. En cuanto a la salida, pues ubicamos comunicaciones del proyecto, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones de los documentos del proyecto, actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, de los mismos que hablé anteriormente. Ahora, en el punto que tiene que ver con control de las comunicaciones, en cuanto a las entradas, pues en este proceso se ubican el plan de dirección del proyecto, en el cual le hablé anteriormente, las comunicaciones del proyecto, registro de incidentes, datos de desempeño de trabajo, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas, pues se utilizan sistemas de gestión de información, juicio de expertos. Pues en este caso es importante tener en cuenta todas las apreciaciones, ¿sí? También los requerimientos, las apreciaciones de cada uno de las personas que tienen experiencia en el tema. En el caso específico del proyecto de marisco, por ejemplo, a nivel local existen pescadores con alta experiencia como el señor Arnulfo Campas, Jaime Palma, Orlando Ortega. Todas estas personas hay que consultarlas, ¿sí? Para que ellos emitan sus apreciaciones que van a servir o a redundar en beneficio del proyecto que estamos ejecutando. En cuanto a la salida, pues en este proceso se tienen en cuenta los informes de desempeño de trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Aquí es bueno decir, por lo menos nosotros, cada cuánto vamos a actualizar el plan del proyecto, y eso tiene que quedar definido en la misma matriz que estamos elaborando del plan de gestión de comunicaciones. Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Todos estos aspectos se contemplan como ya en la salida. Para hablar ahora de la segunda parte, metodológicamente para el desarrollo de esta actividad se estableció la definición de roles de cada uno de los miembros del equipo. En este caso, por ejemplo, el compañero Rubén Emilio Pérez desempeñó el rol de gestión del tiempo, Sandra Montoya como jefe funcional de soportes, Juan Fernando Vázquez como líder de gestión de comunicaciones, Germán Osorio como líder de gestión de recursos humanos, y quien les habla, David Antonio Torres, como líder del proyecto. En tal sentido, cada uno de los integrantes del equipo subió sus aportes individuales, se hicieron los respectivos comentarios, y de esta manera se construyó la actividad colaborativa de la unidad, la cual se hizo sobre unos puntos específicos recomendados por la tutora del curso, y no sobre todos los que recomienda la guía PIMBU, teniendo en cuenta que son muy extensos. Pero lo interesante en todo este proceso es garantizar que haya sincronía entre todos los integrantes del grupo, y que a su vez se pueda entender y comprender en detalle todos los entregables, los documentos resultantes de cada uno de los procesos descritos anteriormente. Muchas gracias.